Bueno, empezaremos hablando del devenir histórico de la ciencia. La ciencia antigua, representada en gran medida por figuras como Aristóteles, se basaba en la supremacía de la razón para abordar los problemas, sin darle importancia a la experimentación. Durante casi 2 milenios, esta visión prevaleció. Sin embargo, esta creencia en la capacidad exclusiva de la razón para resolver cuestiones científicas estaba totalmente divorciada del método experimental. Aristóteles, por ejemplo, postuló que una piedra grande cae más rápido que una pequeña, pero nunca se le ocurrió poner a prueba esta teoría mediante la experimentación. La mentalidad de la época estaba alejada del espíritu experimental, que más tarde se convertiría en un pilar fundamental de la ciencia moderna. Esta falta de énfasis en la experimentación llevó a concepciones erróneas y a una comprensión limitada de la relación entre la vida humana y la naturaleza. Además, es importante destacar que esta visión privilegiada de la razón y el conocimiento estaba reservada principalmente para las clases privilegiadas, mientras que para el hombre común las condiciones de vida distaban mucho de alcanzar ese supuesto esplendor de la ciencia antigua. La ciencia en esos tiempos no estaba arraigada en la realidad cotidiana ni en las experiencias prácticas de la mayoría de las personas, sino más bien en las teorías abstractas y especulaciones filosóficas. Esta etapa histórica de la ciencia, aunque presentó un progreso en la exploración del conocimiento y la lógica, estuvo marcada por la ausencia de métodos empíricos y la falta de conexión con la verdadera naturaleza de las cosas, relegando así la ciencia a una comprensión limitada y a menudo elitista. La ciencia antigua y su enfoque en la observación del mundo visible llegó a un punto crítico con los descubrimientos de Galileo en el siglo XVI. Este momento fue trascendental, cambiando la percepción humana y abriendo un nuevo camino hacia la comprensión de la naturaleza. Sin embargo, la verdadera revolución se produjo con la ciencia moderna a principios del siglo XX, con hallazgos extraordinarios como los rayos X, el electrón y la radioactividad. Con teorías como la relatividad y la mecánica cuántica, la ciencia reveló un universo completamente nuevo, desafiando las nociones convencionales y llevando a la comprensión de un mundo imperceptible para nuestros sentidos. Esta nueva visión transformó radicalmente la percepción del átomo, el sol, las estrellas y la naturaleza en su conjunto, unificando conceptos y brindando una idea de unidad fundamental en el universo. Este cambio paradigmático no solo redefinió la ciencia, sino también los pilares de la vida cotidiana. La velocidad, la energía, las fuerzas fundamentales, todo se reformuló bajo una nueva perspectiva. La historia de la humanidad y la historia de la ciencia se entrelazaron, fusionándose en una misma narrativa, transformando los modos de vida, el transporte, la comunicación y la comprensión del mundo. De acuerdo con Esther Díaz, la ciencia es un modo de relacionarse con la realidad, de interpretarla y de dar cuenta de ella. Se expresan proposiciones que describen objetos o estados de cosas que existen, existieron o podrían existir. Por lo tanto, la ciencia describe, explica y predice. Esta surge como una actividad humana y creativa que busca comprender la naturaleza y sus leyes mediante el uso de la razón, la experiencia y el método científico. Podemos centrarnos en la ciencia moderna, que comenzó a principios del siglo pasado al descubrir los rayos X, el electrón y la radioactividad, lo que nos permitió entender el átomo, el sol y las estrellas, y aportó una idea de unidad fundamental en la naturaleza, cambiando los parámetros que dominaban hasta entonces la vida humana. Biología, del griego bios, vida, y logía, estudio, ciencia, tratado, es la ciencia que tiene como objeto de estudio los seres vivos, específicamente en cuanto a su clasificación, organización, constitución química, funcionamiento, capacidad reproductiva y su interacción con el medio ambiente. Dentro de los propósitos de este podemos encontrar la constitución de la materia viva, el conocimiento de su origen, el estudio de la organización de distintos seres vivos, así como sus funciones y el seguimiento del proceso de evolución. Entre las disciplinas básicas de la biología se encuentran la bacteriología, biología molecular, botánica, citología, ecología, embriología, etología, fisiología, genética, microbiología, formología, taxonomía, virología y zoología. Esto nos ha permitido conocer de mejor manera lo complejo que son los microorganismos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. La biología moderna, como rama esencial de la ciencia, se apoya en teorías fundamentales que han transformado nuestra comprensión de la vida.
La teoría celular, postulada por Schweiden y Schwann en el siglo XIX, establece que la célula es la unidad básica de la vida. Por otro lado, la homeostasis, fundamental para entender la estabilidad interna de los organismos, ha sido refinada con aportes de fisiólogos como Claude Bernard. En cuanto a la herencia, los descubrimientos de Gregor Mendel y la elucidación de la estructura del ADN por Watson y Crick han sido hitos cruciales. La teoría celular. La comprensión humana sobre la naturaleza de la vida a nivel celular llegó lentamente. En 1665, el inglés Robert Hooke, por medio de un microscopio primitivo, descubrió las células por primera vez y acuñó el término de célula para denominar a los esqueletos que las células dejan al morir y que hoy conocemos como pared celular. Los tres postulados de esta teoría son: 1. Todo organismo está formado por una o más células. 2. La célula constituye la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. 3. La continuidad de la vida se deriva directamente del desarrollo y división de células preexistentes. Teoría de la herencia. Durante la segunda mitad del siglo pasado, Mendel dedujo experimentalmente sus reglas sobre el mecanismo hereditario en algunos vegetales. Al modelo de herencia basado en los estudios de Mendel, donde una característica es efecto de un solo gen, se le conoce como herencia mendeliana simple. Las tres leyes de Mendel son las siguientes. Primera, ley de uniformidad. La cruza de dos individuos raza pura dará crías iguales genéticamente y con los rasgos del padre con genes dominantes. Segunda, ley de segregación. Las características a heredar se separan, yendo cada una a un gameto distinto. Tercera, ley de independencia. Las características se transmiten entre generaciones de forma independiente unas con otras. La homeostasis. El concepto de homeostasis fue descrita por primera vez por el fisiólogo Claude Bernard, quien la describió como la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Ejemplo de estas funciones son las siguientes: presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y niveles de glucosa sanguínea. El enfoque histórico-epistemológico o historia de las ciencias es uno de los enfoques más idóneos para abordar aspectos de la naturaleza de la ciencia, por ejemplo, las finalidades, objetivos y contextualización de las investigaciones. El enfoque de ciencia, tecnología, sociedad, ambiente. En este enfoque, las cuestiones sociocientíficas toman gran relevancia ya que se constituyen en casos que exponen en contextos reales. El enfoque interdisciplinar. La forma interdisciplinaria busca integraciones entre disciplinas más o menos afines al tratar de resolver problemas complejos que exceden la mirada desde un campo en particular. Hay otras formas de abordaje del currículum, empezando por el enfoque morfofuncional, que centra su perspectiva en la composición y funciones biológicas de los seres vivos. El enfoque taxonómico clasificatorio, que se centra en el pensamiento clasificatorio, la importancia de la delimitación de unidades y de sus criterios de comparación. El enfoque evolutivo, que se enfoca en la transformación de los componentes y relaciones de los sistemas biológicos en el tiempo. El enfoque sistémico y el enfoque ecológico, que fomentan el abordaje de las interrelaciones entre las partes de un sistema. El enfoque de educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible, que buscan generar una ciudadanía con conocimientos y valores que promuevan el respeto por el medio ambiente. El enfoque de la diversidad cultural involucra aspectos interrelacionados presentes en los debates acerca del conocimiento científico. En el enfoque de educación en salud pretende aumentar la autonomía en la toma de decisiones acerca de cuestiones que involucran a la salud. Y por último, el enfoque de educación sexual integral, que toma como referencia la perspectiva de género y los derechos humanos. La ciencia desempeña un papel crucial en la educación, especialmente en áreas como el ambiente, sostenibilidad, higiene, salud y sexualidad. Desde la perspectiva docente, la ciencia promueve el pensamiento crítico y habilidades analíticas en los estudiantes, así como proporciona una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. La enseñanza de la ciencia puede despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes mediante desafíos ambientales que fomenten prácticas sostenibles. De igual manera, esta enseñanza genera en la salud e higiene que los estudiantes comprendan cómo mantenerse saludables, además de tomar decisiones informadas en cuanto a su salud y sexualidad.